Bien, vamos a conversar con Saúl Ortega, constituyente. Hay varios temas, ¿no? Saúl siempre pues, se ha movido en el espacio internacional, en el escenario internacional en este sentido, y ha estado pues en posiciones donde por lo general, Saúl, siempre conversamos de estos temas. Y hay uno en particular que está provocando pues de parte del gobierno rechazo y condena, ¿no? La reciente decisión del gobierno de los Estados Unidos de prohibir transacciones con criptomonedas de origen venezolano, en este caso la que se ha anunciado que es el Petro, y adicionalmente estableció sanciones para 4 funcionarios o exfuncionarios del alto gobierno. ¿Qué lectura le das a todo esto? ¿Qué significa, no? El gobierno ha respondido a través de la Cancillería, a través de Maduro, a través de otros voceros, pero es una situación que inquieta, ¿no? y genera incertidumbre. Bueno, para nadie es un secreto que la guerra económica existe y esa es una prueba fehaciente de cómo el gobierno imperialista de Donald Trump trata de hacer crujir la economía venezolana. De hecho, la ha afectado, pero bueno, ya conseguimos el mecanismo para bypassear ese tipo, digamos, de medidas económicas. Todas se apoyan en el decreto de Obama, que nos declara una amenaza inusual extraordinaria, y eso lo utiliza el Departamento del Tesoro para cerrar las cuentas de referencia que tiene el Estado venezolano en Europa, en Estados Unidos y en América, para impedir que hagamos las transacciones, bien sea de cobrar todos los productos de exportación que tenemos, hierro, aluminio, petróleo, gas, y para nosotros pagar los bienes y servicios, sean comida, medicina, repuestos, etcétera, etcétera, materia prima, se imposibilita precisamente porque las transacciones bancarias, eso está cartelizado, pues. El capital financiero es uno solo, eso es una mafia pues, financiera. Y la criptomoneda precisamente rompe ese cerco económico y por eso es que desesperadamente lanzan esta medida ejecutiva contra el petro. Y eso pone en evidencia lo que vienen haciendo hace muchos años, en combinación con políticos venezolanos, que ese liderazgo chatarra de la MU, que es una vocería, ¿no? Aquí cuando me refiero a esa vocería, para nada involucro al pueblo opositor. Para mí el pueblo opositor es tan patriota como los chavistas. Lamentablemente tienen esa vocería que le han impuesto por muchas vías, que es un liderazgo fracasado, pues vive mutando de nombre desde la Coordinadora Democrática, la MU, ahora se llaman Frente Amplio, ya no hayan como forma de estafar a un pueblo que tiene derecho pues, a tener opiniones políticas, como es el pueblo que se encuentra en la oposición. Te iba a comentar que, por cierto, en el documento donde se establece la prohibición para transacciones financieras con criptomonedas u otra iniciativa de carácter digital, se menciona que la Asamblea Nacional rechazó esta propuesta del gobierno y la iniciativa por ilegal, ¿no? Claro, porque es que la Asamblea Nacional o esas personas que están allí prácticamente son gente que está en contra de los intereses de su país. Ellos colaboran, son una especie de quinta columna colaboracionista con esta medida de un gobierno extranjero que quiere destruir el régimen republicano venezolano, quiere destruir nuestras instituciones democráticas porque necesitan una especie de títeres aquí para ellos poder saquear nuestras riquezas estratégicas. Pero que hay un pueblo consciente que le está respondiendo y que va a salir adelante y que lo vamos a derrotar. Y mira que vienen de derrota en derrota. Aquí nadie habla del despido de Rex Tillerson, ¿no? Su derrota tiene que ver con el fracaso de la cumbre de las Américas que está en Pico de Zamuro, en Perú. Porque el otro despedido, que ya está, como quien dice, ya le están haciendo la carta de despidos al señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Todos los que han intentado meterse con Venezuela, colaborando con el gobierno de los Estados Unidos, ahí están. Una desgracia. ¿Por qué? Bueno, porque es imposible que tú te involucres en cosas ilegales, como fue impedir la vocería de Venezuela en esa cumbre. Por supuesto que tienen miedo a la voz de Venezuela. Ayer ratificó no la canciller que no es posible que él pueda ir a la cumbre, ¿no? Bueno, el que creo que no va a ir es PPK. Vamos a ver qué pasa. Mañana es un día decisivo, por cierto, pero mira, retornando... Es muy probable que PPK no asista. Ahora, ¿por qué le tiene miedo? Porque en el 2005 los derrotamos en Mar del Plata, le hundimos el Alca. Y porque en el 2015, en Panamá, que ya no era Bush, sino Obama, el vocero del imperio también salió derrotado. Y en esta oportunidad yo creo que Trump no va a ir a Lima, porque sabe que, bueno, que nadie le va a comprar la propuesta de una agresión militar a Venezuela, que es la única oferta que él está presentando en esa cumbre. Ahora fíjate, volviendo con el tema esto del petro,
si se tranca el juego, por ejemplo, ¿eso es para transacciones financieras o una exhortación a estadounidenses o empresas que hacen negocios en los Estados Unidos que puedan irse por puesto a realizar negocios con Venezuela con la criptomoneda? ¿Hacia dónde puede dirigirse entonces Venezuela? ¿Hacia otros mercados? Rusia se dice que es uno, Qatar se dice que es otro. En ese sentido, ¿qué va a hacer el gobierno venezolano? Bueno, mira, porque de que le afecta, eso no se puede negar. La gente que se dedica a los negocios va a buscar las bondades de esta moneda que tiene una expectativa de transacción importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta oportunidad estas transacciones no pasan por el monopolio de la banca y eso permite que nosotros rompamos el bloqueo económico que tienen contra nuestro país, que es ilegal, es inmoral y por demás está condenado al fracaso. Ahora, bueno, hacemos una pausa, Saúl, y regresaremos enseguida. Conversamos con Saúl Ortega, constituyente. Bueno, seguimos nuestra conversación con Saúl Ortega, constituyente. Saúl, a la par de las sanciones, o corrijo, a la par de la prohibición para transacciones financieras con criptomonedas que sean de origen venezolano, también el gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones contra 4 funcionarios o exfuncionarios del gobierno, entre ellos Carlos Rotondaro, William Contreras, el que era tesorero nacional encargado, y otra persona más a quien le acusan de vínculos y solicitud de dinero a Odebrecht para el financiamiento de la campaña electoral de Maduro en 2013. ¿Qué significa esto dentro del contexto en el que nos estamos moviendo? Bueno, eso es una continuidad de una política en contra del Estado venezolano. Ahora bien, en el caso de Odebrecht, yo creo que como dicen, los tiros apuntan hacia otros factores. Por ejemplo, en el caso venezolano, hasta ahora quien ha sido nombrado han sido gente de la oposición, que estaban metidos allí en esos negocios. E igualmente el caso de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, está enjuiciado precisamente por negocio, comprobado por el Congreso de que este señor era un... Como que han recibido todos, estaba metido en el negocio. Como el caso de Brasil, que como que recibieron todos, de gobierno y oposición, y en Perú lo que se observa es que el gobierno y oposición, al parecer, presuntamente también han recibido de Odebrecht. Bueno, pero las pruebas están del señor Pedro Pablo Kuczynski y él acusa al Congreso que violó la confidencialidad, que han debido, digamos, encubrirle sus hechos de corrupción. Y precisamente la comisión que lo investiga dice, bueno, que a solicitud de esa comisión ellos no podían mantener ningún secreto porque, bueno, era parte de la investigación. Pero lo cierto es que ese señor se va, ¿ok? ¿Lo aseguras que, un señor que no, que hoy el Congreso aprueba la destitución de Kuczynski? Tienen los votos, por eso aprobaron el enjuiciamiento político. Ahora, este señor no tiene ni siquiera un año en el gobierno y está en una popularidad rayando a cero. Eso significa que esos son los enemigos de nuestro país. Y ahí están, pues. Ese es el puesto que les toca, el basurero de la historia. Y por ese camino va Macri, va el señor de Brasil y todos estos que se han confabulado con los gringos para afectar al gobierno venezolano y al pueblo de Venezuela. Por cierto, Saúl, hace 2 días se reunieron Santos y Temer en Brasil, precisamente exhortando al gobierno de Maduro a aceptar la ayuda humanitaria, canalizando todo esto a través de organismos internacionales. Primero que eso no existe, la ayuda humanitaria. Aquí nadie da nada por nada. Imagínate tú que los Estados Unidos, que es una tesis, que es para invadir militarmente los países, y ya lo han utilizado, si de verdad el señor Trump tiene algún gesto humanitario, ¿por qué no lo hace con Puerto Rico? Que quedó devastado por los huracanes y no ha sido capaz de prestarle atención a los ciudadanos que están bajo la tutela norteamericana como una colonia, ni siquiera los puertorriqueños, mucho menos a otros países. Aquí el único país que desinteresadamente ha prestado ayuda humanitaria verdadera sin estar interviniendo en la política ha sido el gobierno venezolano, que siempre hemos asistido, incluyendo a los Estados Unidos cuando Katrina, incluyendo a los pobres de Estados Unidos que pasan frío y que a través de siglos nosotros les llevamos el GT Oil, que es el combustible para la calefacción. Eso lo hace el gobierno revolucionario, pero el gobierno gringo ni siquiera lo hace
con los puertorriqueños, mucho menos va a enviar algo gratis para acá. Eso no existe. Ellos anunciaron, por cierto, también antier, 2.5 billones de dólares para los refugiados, no los refugiados, las personas que se han marchado de Venezuela que están en la zona de fronteras, canalizado a través de la Organización Panamericana de la Salud. Eso sería para bueno. Colombia. Sería bueno investigar dónde va a tener ese dinero, porque estoy convencido que eso va a reforzar pues el paramilitarismo y todo lo que es la política de injerencia e intervención en Venezuela. Son mecanismos y subterfugios para financiar la desestabilización del país, para financiar los falsos positivos, para ello generar una escalada de crisis en la frontera, buscando la intervención militar en Venezuela. Eso es el fondo del financiamiento norteamericano. A esto, Saúl, se suman dos hechos, ¿no? Se reunió esta semana el Grupo de los 20, también condenaron el uso de las criptomonedas, tienen sospechas sobre la utilización de este espacio o mercado digital o como quiera llamársele. Y en esa reunión del Grupo de los 20, el secretario del Tesoro decía que iba a haber más sanciones, que se iban a sumar más sanciones hacia el gobierno venezolano. Bueno, en ese Grupo de los 20 hay una crisis severa. Las contradicciones entre Europa y Estados Unidos pues se evidenciaron allí a raíz de los nuevos aranceles contra el aluminio y el acero. Entonces, eso no parece que no promete nada bueno por la forma del señor Trump de conducirse en la política internacional, que es contraria a los intereses globales, incluso de socios importantes como la Unión Europea y otros que están siendo afectados por la política norteamericana. Ahora, ¿pero qué significa, por ejemplo, cuando el secretario del Tesoro anuncia que vienen nuevas sanciones? ¿Hacia dónde pueden ir? Muchos piensan que apuntan hacia el petróleo. Y eso sería muy serio, ¿no? Ellos han anunciado un embargo petrolero. Todas las agencias asesoras del gobierno norteamericano le han dicho que no se meta con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos allá 7 refinerías y más o menos más de 14.000 estaciones de servicio que cubren de combustible toda la costa este de los Estados Unidos, que es la zona más poblada, no solamente a los vehículos, a los aviones, a la calefacción. Y no hay un sustituto inmediato que ellos puedan tener, ni siquiera robándonos las refinerías, porque eso tiene unos componentes tecnológicos para el petróleo pesado venezolano. Y nadie en los Estados Unidos va a invertir en esas refinerías porque, bueno, para ellos los negocios son negocios. Y nadie va a invertir para recuperar a largo plazo esa inversión. Entonces, quienes cubrimos esas necesidades son nosotros. Y por eso le han dicho, mire, no se meta con eso, porque la primera medida es que se le van a subir los precios de la gasolina, va a haber desabastecimiento, hay un conjunto de problemas allí que impiden que ellos hagan ese tipo de acciones. Bueno, Saúl, muchas gracias. Aquí nos paseamos por una serie de temas bien importantes, pero que están en la más absoluta vigencia en el espacio internacional y que involucran a Venezuela. Saúl Ortega, constituyente. Amigos, vamos a una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.